El fantasma del Machángara. En las noches frías de Quito, cuando la neblina baja hasta cubrir las orillas del río Machángara, algunos vecinos aseguran escuchar pasos sobre las piedras húmedas, acompañados de un susurro grave que se mezcla con el rumor del agua. Cuentan que, hace más de 50 años, en un tramo oscuro del río cercano a un viejo puente de hierro, vivía un hombre de mirada perdida llamado don Aurelio, quien trabajaba lavando cueros en los talleres de curtiembre. Nunca hablaba mucho, pero se sabía que cargaba una pena inmensa. Su hija pequeña había desaparecido en la corriente del Machángara durante una creciente y jamás fue encontrada. La tragedia lo volvió huraño, y con el tiempo se corrió el rumor de que, en la desesperación por encontrar a su niña, empezó a invocar espíritus junto a la orilla, haciendo ofrendas nocturnas y hablando solo en un idioma extraño. Una noche, fue visto por última vez bajando hacia el río con una vela negra y un costal. Al amanecer, los vecinos hallaron la vela apagada, el costal vacío, y un rastro de huellas que terminaba dentro del agua. El cuerpo de don Aurelio nunca apareció. Desde entonces, los que caminan por ese puente después de la medianoche dicen ver a un hombre empapado, con el rostro cubierto de lodo y los ojos blancos, llamando a su hija con un grito que congela la sangre. Algunos afirman que, si alguien responde a su llamado, el agua sube de golpe y lo arrastra, aunque el río esté bajo. Otros, más atrevidos, aseguran haber visto dos figuras, la del hombre y la de una niña de cabello largo, flotando río arriba contra la corriente. El municipio, cansado de las historias, cerró el paso peatonal del puente por las noches. Sin embargo, hay quienes juran que el fantasma no se limita al agua, toca las ventanas de las casas cercanas y deja charcos fangosos en las salas, como si quisiera entrar. Dicen que la única manera de librarse de él es nunca pronunciar el nombre de Aurelio cerca del río, porque si lo haces, él sabrá que lo recuerdas, y vendrá por ti para llevarte a buscar a su hija en las profundidades oscuras del Machángara. El ritual del agua negra. Décadas después de la desaparición de don Aurelio, las historias del río se convirtieron en mito urbano, pero en el 2019 4 jóvenes universitarios, Camila, Diego, Martín y Lucía, decidieron comprobar por sí mismos si el fantasma existía. Armados con cámaras, linternas y un altavoz, fueron una noche de luna oculta al puente de hierro abandonado. La corriente del Machángara rugía débilmente, pero lo más inquietante era la neblina, espesa y baja, como si el río respirara. Al colocar las cámaras, Martín recordó la advertencia de los vecinos: nunca diga su nombre. Entre risas nerviosas, Diego gritó al agua: «Aurelio, aparece pues». El eco rebotó en las paredes húmedas, y de pronto, la corriente se detuvo. El agua del río quedó inmóvil, como un espejo negro. Camila, temblando, enfocó con la linterna y vio algo que no pudo olvidar. Un rostro cubierto de fango, con los ojos blancos y la boca abierta, flotando apenas bajo la superficie. Lucía retrocedió y tropezó con algo blando en la orilla. Al iluminarlo, vieron un costal antiguo cubierto de algas, del que se escurrían dedos pequeños, huesudos, como de una niña. El costal se abrió lentamente, y de su interior emergió la figura de una niña empapada, con el cabello negro pegado al rostro, sonriendo con dientes afilados. El río rugió otra vez, pero esta vez no como agua corriente, sino como un coro de lamentos humanos. Una voz grave, la de Aurelio, se levantó de entre la bruma. ¿La ayudarán a volver conmigo? Las cámaras comenzaron a fallar, mostrando imágenes distorsionadas de la niña moviéndose entre ellos a saltos imposibles, acercándose cada vez más. Uno por uno, los jóvenes cayeron en el agua, aunque el río no parecía profundo. Lo último que se oyó en la grabación fue el grito de Camila: «Nos arrastra hacia abajo. No hay fondo». Los cuerpos jamás fueron recuperados. Solo encontraron el altavoz y una cámara flotando. El vídeo, que circuló un tiempo en redes sociales antes de ser borrado, mostraba los últimos segundos. La niña tomaba de la mano a Diego y lo llevaba hacia la negrura del río, mientras la figura de Aurelio emergía detrás, como si el agua lo obedeciera. Desde esa noche, los vecinos aseguran que no es solo un fantasma el que habita en el Machángara. Ahora son varias voces las que llaman desde la orilla, todas suplicando ayuda, con las gargantas ahogadas en barro. Y entre ellas, siempre la risa infantil de una niña que nunca debió volver. El aquelarre del río. El hallazgo de la cámara y el altavoz de los jóvenes desaparecidos provocó rumores que se expandieron rápido por los barrios cercanos al río. La gente juraba que, desde aquella noche, las aguas del Machángara nunca volvieron a ser las mismas.
El cauce amanecía cubierto de espuma negra, peces muertos aparecían flotando, y en las madrugadas se escuchaban golpes contra las paredes de las casas, como si alguien mojado pidiera entrar. La noticia llegó a oídos de un grupo de curanderos y chamanes de distintas comunidades de Quito y sus alrededores. Sabían que no se trataba solo de un espíritu errante. Lo que Aurelio había invocado en su desesperación se había convertido en un vínculo demoníaco entre el río y el mundo de los muertos. Decidieron entonces reunirse en un ritual para intentar sellar aquello antes de que se expandiera. La preparación. El lugar escogido fue el viejo puente de hierro, donde el río parecía detenerse a escuchar. En la medianoche, los chamanes llegaron con velas negras, vasijas de barro llenas de sangre de gallo y ramas de arrayán y guanto, plantas usadas en antiguos exorcismos. Alrededor del puente colocaron un círculo de sal y carbón, y en el centro armaron un altar de piedras húmedas donde colocaron un cráneo humano encontrado en el mismo río. Uno de ellos, el más anciano, explicó: el Machángara ya no es solo agua. Es un umbral abierto. Aurelio entregó su alma para buscar a su hija, pero en su dolor llamó a algo más antiguo, una fuerza que habita las corrientes desde antes de que existiera Quito. Si no sellamos esta grieta, el río crecerá con voces, y no quedará silencio en toda la ciudad. El ritual. Los chamanes comenzaron a entonar cánticos guturales mientras encendían las velas. El humo espeso se mezclaba con la bruma del río, formando figuras que parecían cuerpos ahogados tratando de salir. La sangre fue derramada sobre el cráneo y en ese instante el río se agitó, como si hirviera. De pronto, la figura de Aurelio apareció, no ya como un fantasma triste, sino como una sombra hinchada de agua podrida, con la piel abierta por grietas de donde brotaban gusanos. A su lado, la niña emergió riendo, arrastrando las voces de los 4 jóvenes desaparecidos, cuyas siluetas deformes podían verse atrapadas en su cabello como si fueran muñecos. Los chamanes recitaron la plegaria final. Que la corriente vuelva a su cauce, que la puerta sea cerrada. Pero el agua se levantó en forma de muro y docenas de manos surgieron de la corriente, huesudas, negras, tratando de derribar el círculo de sal. Una de las velas se apagó y el ritual se quebró. La negrura del río invadió el puente como una serpiente líquida, alcanzando los pies de los chamanes. La aparición del aquelarre. Entonces sucedió lo más terrorífico. Desde la profundidad, emergieron figuras encapuchadas de barro y agua, como si el río hubiese creado su propio aquelarre de monjes ahogados. Se arrastraron hacia los hombres, imitando sus cantos pero en un idioma inhumano, y comenzaron a rodearlos. La niña, con voz dulce y distorsionada, dijo: «No quieren que nos vayamos. El río nos pertenece, y ahora ustedes también». Uno de los chamanes, en un intento desesperado, se cortó la palma de la mano y arrojó su sangre sobre el altar, gritando una maldición ancestral. El círculo brilló por un instante y la corriente retrocedió, pero al hacerlo, el anciano fue arrastrado brutalmente hacia el agua, desapareciendo en segundos. El resto de los hombres huyó aterrorizado, jurando que jamás volverían. Desde esa noche, el río ya no solo arrastra a los incautos. Las sombras de los monjes ahogados caminan por los callejones cercanos, dejando huellas de barro y agua estancada. Los vecinos aseguran que si alguien intenta limpiar esas marcas, al día siguiente aparecen más grandes y frescas. El legado maldito. El Machángara quedó marcado como un lugar prohibido. La gente murmura que bajo la corriente se esconde ahora un aquelarre acuático, formado por Aurelio, su hija, los jóvenes perdidos y el chamán sacrificado, todos condenados a servir a esa fuerza oscura que habita en el agua. Y lo peor, el río sigue creciendo con las lluvias, como si algo dentro de él quisiera desbordarse y devorar la ciudad entera. La expansión de las sombras. El fracaso del ritual en el puente no cerró la grieta, sino que la debilitó aún más. Los rezos y la sangre derramada aquella noche parecieron alimentar al río, que empezó a crecer sin razón. Durante semanas, la gente reportó que el Machángara rugía como si estuviera en plena creciente, incluso cuando no llovía. Pero lo más aterrador no era el ruido del agua, sino los sonidos que venían con él, lamentos, gritos ahogados y risas infantiles. Los primeros presagios. En el barrio de La Recoleta, vecinos comenzaron a escuchar golpes en los techos durante la madrugada. Al revisar, encontraban charcos de agua fétida y huellas pequeñas, como de pies descalzos. Una familia juró haber visto a una niña empapada jugando en la sala de su casa a las 3 de la mañana, dejando un olor insoportable a río podrido. Cuando intentaron acercarse,
La niña se deshizo en agua que se arrastró hacia la puerta, dejando un mensaje escrito en barro. El río ya no nos basta. En San Roque, varios perros fueron encontrados muertos, con el pelaje húmedo y los ojos abiertos mirando hacia el Machángara. Las personas que intentaban enterrar a los animales escuchaban voces susurrando sus nombres desde el agua. La aparición de los monjes ahogados. Los sobrevivientes del ritual habían advertido: ellos caminarán entre nosotros. Y así fue. Una noche, un grupo de vecinos vio descender por la calle Maldonado a siluetas encapuchadas, cubiertas de barro y agua, como procesión de penitentes. No dejaban huellas comunes. Tras sus pasos quedaban charcos que hervían, desprendiendo un vapor oscuro. Cuando un curioso se atrevió a gritarles, las figuras se giraron todas al mismo tiempo, revelando rostros devorados por peces, ojos lechosos y bocas que rezaban al revés. Al instante, el joven fue hallado muerto, seco como si toda su sangre hubiese sido drenada. El aquelarre acuático. Con cada noche, más barrios eran invadidos. En la Magdalena, las acequias se desbordaban y de ellas salían manos esqueléticas que arrastraban ropa, juguetes y objetos de los desaparecidos. En Chimbacalle, el humo de las fábricas cerradas se mezcló con la neblina del río, formando figuras que lloraban y gritaban al unísono con las sirenas oxidadas. Los chamanes que huyeron aquella noche intentaron un segundo ritual, pero esta vez no en el río, sino en una iglesia abandonada cercana al panecillo. Encendieron cruces de fuego y círculos de cal viva. Pero mientras recitaban, las paredes comenzaron a rezumar agua negra, y de las bancas surgieron los cuerpos de los desaparecidos, los jóvenes universitarios, el anciano chamán, y hasta otros rostros que Quito había olvidado. Todos con la mirada perdida, como si Aurelio los hubiese atado a su condena. La misa de exorcismo se convirtió en un aquelarre macabro, las imágenes religiosas se agrietaron, llorando barro en vez de sangre, y las campanas repicaron solas, anunciando que el Machángara ya no estaba confinado al cauce, sino caminando con ellos. La llegada de Aurelio. Una semana después, el río creció tanto que arrastró basura, animales y árboles hasta desbordarse en la zona de la Villaflora. Allí, en plena tormenta, los vecinos lo vieron claramente. Aurelio, erguido en medio del agua, enorme, hinchado, con la piel abierta en surcos por donde fluía barro. En sus brazos sostenía a la niña, cuyos ojos brillaban como faroles verdes. Quito será río. Y el río será tumba. Rugió la sombra. Esa noche, varias casas se inundaron con agua negra, aunque no llovía. Los habitantes despertaron con las camas flotando y voces susurrando debajo del agua como si alguien hablara desde el fondo. Algunos lograron escapar, otros fueron hallados con la boca llena de barro y los pulmones secos, como si hubieran sido drenados desde adentro. El rumor de la ciudad. La policía intentó acordonar los barrios cercanos al río, pero varios agentes desaparecieron en sus patrullajes nocturnos. Solo quedaron sus chalecos salvavidas, cubiertos de algas. El municipio, en un intento desesperado, prohibió el tránsito en ciertas zonas, pero los vecinos afirmaban que ya no importaba, porque el río caminaba en forma de sombras por calles y casas. Los ancianos comenzaron a decir lo que nadie quería escuchar, que Quito había despertado una maldición tan antigua como las piedras de sus montañas, y que si Aurelio lograba expandirse por completo, la ciudad entera sería arrastrada hacia un Machángara sin fin, un río de muertos donde jamás volvería a amanecer. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Quito, ciudad de agua muerta. La ciudad bajo la condena. Para finales de aquel año, Quito ya no era la misma. El río Machángara había dejado de ser un cauce limitado, ahora se abría en grietas, acequias y canales invisibles que aparecían en cualquier barrio. En la Marín, una señora juró que al lavar ropa en su pila, el agua se tiñó de negro y de ella emergió una mano de niño que intentó jalarla hacia adentro. En la Villaflora,
familias enteras amanecían con los pisos inundados de agua lodosa, aunque las tuberías estaban cerradas. Los noticieros, antes incrédulos, comenzaron a transmitir imágenes de las siluetas encapuchadas de los monjes ahogados caminando por las avenidas principales. Nadie se atrevía a salir en la noche, las calles quedaban vacías, solo iluminadas por los charcos que reflejaban ojos brillantes. El concilio de los chamanes. Ante el desastre, un concilio secreto de chamanes, curanderos y sacerdotes fue convocado en San Diego, el cementerio más antiguo de Quito. Allí, entre mausoleos y tumbas rotas, prepararon un último ritual, mucho más oscuro y peligroso. Un gran sellado que exigía el sacrificio de sangre humana voluntaria para cerrar el portal que Aurelio había abierto en el Machángara. El altar fue construido en la capilla derruida del cementerio, un círculo de 13 cráneos, vasijas de barro llenas de agua recogida del río y velas negras incrustadas en huesos humanos. En el centro colocaron una máscara de piedra ancestral hallada en el Pichincha, que según los sabios, pertenecía a una cultura que ya había combatido a esta misma entidad siglos atrás. El mayor de los chamanes habló. Quito está condenada. Aurelio ya no es un hombre, es el río mismo. Pero el Machángara fue creado como límite, y ese límite puede cerrarse si le devolvemos lo que reclama, vida a cambio de silencio. La rebelión del río. La ceremonia comenzó a medianoche. Los tambores sonaban, los rezos en quechua y latín retumbaban en los muros. El humo del saumerio se alzó en espirales, pero con él llegaron los lamentos de miles de voces, tan fuertes que hicieron temblar las tumbas. El suelo se abrió y de las grietas comenzó a brotar agua negra, formando charcos que se convirtieron en brazos deformes. Aurelio apareció de pie en medio del cementerio, gigantesco, hinchado como un cadáver sumergido por siglos, con gusanos que se escurrían de su boca abierta. La niña, sentada en sus hombros, reía mientras sostenía los restos de los jóvenes desaparecidos como muñecos rotos. No habrá silencio. Quito será mía. Tronó la voz del espectro. Los monjes ahogados surgieron como procesión, rodeando a los chamanes. Pero estos no se detuvieron, comenzaron el ritual de fuego, encendiendo el círculo de cráneos con grasa humana. El aire se llenó de un hedor insoportable. El sacrificio. El gran sellado exigía un sacrificio humano. Nadie quería hacerlo, hasta que uno de los jóvenes aprendices, temblando, dio un paso adelante. Era descendiente de los antiguos trabajadores de Curtiembre, igual que Aurelio. El muchacho levantó un cuchillo ceremonial, abrió su pecho y derramó su sangre sobre la máscara de piedra. La máscara comenzó a brillar con una luz oscura, como una luna de obsidiana, y el suelo tembló. Los monjes ahogados gritaron con voces múltiples, y la niña chilló como un animal, aferrándose a Aurelio. El agua empezó a retroceder, pero no sin precio. El sacrificio abrió un portal en medio del cementerio, un vórtice de barro y agua que succionaba todo a su paso. Las tumbas se quebraban, los árboles eran arrancados, y varios chamanes fueron absorbidos entre gritos, convirtiéndose en parte del río eterno. La visión apocalíptica. Los sobrevivientes aseguraron que, por un instante, vieron el destino de Quito si el ritual fallaba, una ciudad sumergida en agua negra, con todos sus habitantes caminando como sombras empapadas, con ojos en blanco, rezando eternamente a Aurelio, convertido en un dios de barro y muerte. El círculo resistió. La máscara de piedra absorbió parte de la energía, y con ella el Machángara retrocedió a su cauce. Aurelio gritó con furia, siendo arrastrado junto a su hija y a los monjes ahogados hacia el vórtice, que se cerró en una explosión de silencio. El final incierto. El cementerio quedó destruido, cubierto de barro y agua estancada. Los pocos chamanes que sobrevivieron huyeron en silencio, sabiendo que aquello no era un final, sino una pausa. La máscara fue enterrada bajo una tumba sin nombre, sellada con cadenas. En los barrios cercanos al río, la gente comenzó a vivir con miedo constante. El Machángara volvió a fluir como un río normal, pero algunos aseguran que, en noches de lluvia, el agua se detiene por un segundo y refleja un rostro blanco que sonríe. Otros cuentan que en los callejones aún caminan figuras empapadas, dejando charcos que no se secan jamás. Y los ancianos murmuran: Aurelio no se ha ido. Solo espera la próxima creciente para reclamar lo que todavía le pertenece. Quito entera. El último silencio. Los sobrevivientes. Después del gran sellado en San Diego, Quito quedó marcada.
El Machángara había regresado a su cauce, pero los barrios cercanos quedaron abandonados. Casas húmedas, calles con charcos que nunca se secaban y paredes manchadas de barro donde, si uno se quedaba mucho tiempo, aparecían frases escritas solas. No está terminado. Solo unos pocos sobrevivieron a la última batalla. 3 chamanes, 2 vecinos de la Villaflora y una muchacha de San Roque. Todos se reunieron en secreto en una casa vieja en el centro histórico. Cada noche se despertaban con el mismo sueño, la niña riendo desde el río, con el rostro de Aurelio reflejado en el agua. Uno de los ancianos dijo: «No podemos huir. Aurelio volverá». El Machángara nunca olvidó lo que le hicimos. Solo un sacrificio mayor podrá cerrar la herida. El regreso del río. La profecía se cumplió en la última Semana Santa. Durante la procesión del Jesús del Gran Poder, mientras miles de personas marchaban con cirios, el cielo se oscureció sin razón y comenzó a llover con una violencia sobrenatural. El agua arrastraba basura, animales y hasta objetos antiguos nunca vistos. El Machángara se desbordó, pero esta vez no como un río, sino como una multitud de sombras empapadas, caminando hacia el centro. Los fieles huyeron, dejando caer sus cruces y túnicas. Y allí estaba Aurelio, gigantesco, con el cuerpo abierto por donde salía agua negra, y la niña sobre sus hombros, con una corona de espinas oxidada. «Quito ya es mía», tronó su voz, resonando en las campanas de todas las iglesias al mismo tiempo. El ritual final. Los sobrevivientes corrieron hacia la Basílica del Voto Nacional, el único lugar donde podían intentar el cierre definitivo. Allí, en el altar mayor, encendieron un círculo con 33 velas negras, cada una marcada con sangre de los presentes. Colocaron nuevamente la máscara de piedra sobre un cáliz y comenzaron a rezar el conjuro prohibido, una mezcla de quechua, latín y palabras que nadie reconocía. El templo comenzó a temblar. Las gárgolas de piedra lloraban agua lodosa y los vitrales se ennegrecieron, reflejando rostros que gritaban desde el otro lado. Afuera, Aurelio y su ejército de sombras golpeaban las puertas como un mar de cuerpos. «Uno de nosotros debe quedarse en el sello», dijo la muchacha de San Roque, con los ojos llenos de lágrimas. Antes de que alguien pudiera detenerla, caminó al centro del círculo, cortó sus manos y dejó que la sangre llenara el cáliz. Su cuerpo comenzó a flotar, envuelto en agua oscura, mientras la máscara se incrustaba en su rostro. La basílica entera rugió. El sacrificio de Quito. Con el último verso del conjuro, la puerta principal se abrió y Aurelio entró con toda su furia. Pero antes de alcanzarlos, la joven, ya convertida en un canal viviente entre los mundos, gritó con una voz que no era suya: «Cierro el río con mi vida». La máscara brilló como un sol negro. El Machángara, Aurelio, la niña y todas las sombras fueron absorbidas en un vórtice que se hundió en el piso del altar. El agua retrocedió con un estruendo tan fuerte que Quito entera tembló como en un terremoto. Cuando todo terminó, la muchacha ya no estaba. Solo quedó la máscara rota en dos, cubierta de barro seco. El último silencio. Los sobrevivientes salieron al amanecer. Quito estaba en calma, el río reducido a un hilo delgado, como si hubiera perdido su fuerza. Las calles aún olían a humedad, pero ya no había sombras. La ciudad respiraba otra vez. Con el tiempo, nadie volvió a hablar de Aurelio. Las autoridades negaron lo ocurrido, diciendo que había sido una inundación extraordinaria. Pero en secreto, los sobrevivientes sabían la verdad. La niña había sellado al Machángara con su vida. Cada año, en Semana Santa, las campanas de la basílica repican solas a medianoche, aunque nadie las toque. Y en las noches más lluviosas, si uno se asoma al río, el agua refleja el rostro de una joven con una máscara rota, mirándote fijamente. No sonríe. No llora. Solo observa, como esperando el día en que el sello ceda. Y Quito vuelva a escuchar la voz de Aurelio. El río siempre regresa.